junio de 1590. Desde la torre principal del castillo de Oshi, los ojos de la princesa guerrera Kaihime barren un océano de acero y estandartes. 23.000 soldados del clan Toyotomi, el ejército que está unificando Japón bajo un único señor, han llegado para engullir su hogar. Son una marea humana, una fuerza de la naturaleza cuya mera presencia debería haber pulverizado toda esperanza. En el interior de las murallas, a su lado, se encuentra una guarnición que es apenas una gota contra esa inundación. 619 samuráis y 2.000 campesinos reclutados a toda prisa, armados más con coraje que con equipo adecuado. La disparidad de fuerzas no es una desventaja táctica, es una sentencia de muerte escrita en el horizonte, esperando ser ejecutada. Pero la mirada de Kaihime no se detiene en los rostros anónimos de los invasores ni en las puntas de sus innumerables lanzas. Sus ojos se fijan más allá, en el paisaje que rodea el castillo, una intrincada red de pantanos, arrozales inundados y ríos serpenteantes. Para un extraño, este terreno es un mero obstáculo, un inconveniente, pero para Kaihime y los defensores, es su mayor aliado, la clave de su supervivencia. Ella no ve un lodazal, sino un foso diseñado por los dioses, una barrera natural que ahogará cualquier asalto convencional y convertirá su fortaleza en una isla inexpugnable. Es allí, en el abrazo del agua y el barro, donde reside su única y desesperada esperanza de resistir lo inevitable. Los comandantes de Toyotomi, confiados en su abrumadora superioridad numérica, ven el castillo de Oshi como una simple formalidad, la última pieza de un rompecabezas regional a punto de completarse. No pueden imaginar que este pequeño bastión, defendido por un puñado de guerreros y granjeros, se convertirá en una espina clavada en el costado de su campaña. No saben que la mujer que los observa desde la torre no es una damisela esperando su destino, sino una depredadora evaluando su terreno de caza. Las probabilidades no son desalentadoras, son imposibles. Sin embargo, en la mente de los defensores, la pregunta no es si morirán, sino cuántos de sus enemigos se llevarán consigo. La batalla por el castillo de Oshi está a punto de comenzar, y se convertirá en leyenda. El ejército que se extendía ante el castillo de Oshi era la encarnación de una nueva era. 23.000 hombres, veteranos forjados en el crisol de las guerras de unificación de Toyotomi Hideyoshi, formaban un glaciar de acero y pólvora que se deslizaba inexorablemente sobre Japón. No eran una horda desorganizada, eran una maquinaria de guerra moderna, disciplinada y equipada con la mejor tecnología militar de la época. Cada soldado, cada unidad, se movía con la precisión de un mecanismo perfectamente engrasado, habiendo sometido castillos mucho más formidables que Oshi. Su reputación los precedía como un trueno antes de la tormenta. Representaban el poder abrumador de un gobierno centralizado, una fuerza de la naturaleza destinada a borrar los últimos vestigios de independencia feudal. Eran el puño de hierro de Hideyoshi, y su propósito no era simplemente conquistar, sino aplastar y asimilar. Al mando de esta fuerza colosal se encontraba Ishida Mitsunari, una figura de brillantez y profunda inseguridad. Como administrador, era un genio, un arquitecto de la burocracia y la logística que sustentaba el régimen de Hideyoshi. Su mente era aguda, calculadora y despiadadamente eficiente en los pasillos del poder. Sin embargo, en el campo de batalla, su historial era una página en blanco. Esta ausencia de gloria marcial era una herida abierta en su orgullo, una carencia que lo consumía en un mundo donde el valor militar era la moneda definitiva. El asedio de Oshi no era para él una simple operación militar, era su oportunidad de oro para demostrar a su señor y a sí mismo que era más que un burócrata. Ansiaba una victoria rápida y espectacular que lo elevara al panteón de los grandes generales. Esta desesperada ambición era la madre de su arrogancia. Mitsunari miraba el pequeño castillo y su guarnición de samuráis y campesinos con un desdén apenas disimulado. En su mente, la victoria ya estaba asegurada. La única incógnita era cuán gloriosamente podría orquestarla. Ciego por su deseo de emular las hazañas de su maestro, subestimó fatalmente a su adversario. No vio la determinación en sus ojos, no respetó su profundo conocimiento del terreno y, sobre todo, no comprendió que la guerra no es solo un ejercicio de números y logística.
Creía que su intelecto superior era un arma suficiente para superar cualquier obstáculo, una suposición catastrófica que lo llevaría a tomar una de las decisiones más desastrosas de su carrera, convirtiendo el escenario de su esperada gloria en el monumento a su fracaso. En agudo contraste con la maquinaria de guerra anónima de los Toyotomi, la defensa del castillo de Oshi tenía un rostro humano, forjado en la desesperación y el deber. Al frente de la guarnición se encontraba Narita Nagachika, el castellano interino, un hombre sobre cuyos hombros descansaba el peso insoportable del destino de su clan. No era un señor de la guerra legendario buscando gloria en el campo de batalla, sino un guardián, un protector encargado de una tarea imposible. Cada decisión que tomaba estaba teñida por la conciencia de que un error no solo significaría su muerte, sino la aniquilación de su gente y el borrado del nombre de su familia de la historia. Su determinación no nacía de la ambición, sino de la más pura y pesada de las cargas, la obligación de honrar a sus ancestros y proteger su legado hasta el último aliento. Pero si Nagachika era el ancla de la resistencia, su sobrina, Kaihime, era la llama que encendía los corazones. Una feroz Onnamusha, una mujer guerrera cuyo espíritu desafiante se negaba a ser intimidado por el tamaño del enemigo. Su presencia en las murallas era un arma en sí misma, una declaración viviente de que el castillo de Oshi no se rendiría sin dejar una cicatriz sangrienta en la memoria de sus agresores. Kaihime no era solo una combatiente experta, era la encarnación del espíritu indomable del castillo, una fuerza de la naturaleza que reflejaba la tenacidad del terreno que los rodeaba. Su coraje transformaba a simples campesinos en leones, recordándoles que incluso el cazador más pequeño puede derribar a una bestia si lucha con la astucia y la ferocidad que nacen de la defensa de su hogar. Este espíritu era el alma de un ejército que, sobre el papel, era una broma. 619 samuráis, el núcleo profesional de la defensa, estaban complementados por 2000 reclutas locales. Estos no eran soldados, sino granjeros, artesanos y comerciantes a quienes se les había puesto una lanza en las manos. Su equipo era un mosaico de armaduras viejas, herramientas de labranza adaptadas y una voluntad de hierro. Sin embargo, su debilidad era también su mayor fortaleza. A diferencia de los invasores, no luchaban por un señor distante o por la promesa de un botín. Luchaban por los campos que habían arado, por las casas que habían construido, por las familias que se refugiaban tras los muros. Cada rincón del pantano, cada sendero oculto, cada corriente del río estaba grabado en su memoria. No eran una fuerza de ocupación, eran la tierra misma levantada en armas. Su causa era tan desesperada como noble. Como vasallos del clan Hoyo, los Narita eran parte del último gran obstáculo que se interponía en el camino de la unificación total de Japón por parte de Toyotomi Hideyoshi. El gran asedio del castillo principal de Odawara estaba en marcha, y la caída de Oshi era considerada un paso menor pero necesario en la subyugación de la región. Para los defensores, por lo tanto, esta batalla era más que la supervivencia de un castillo. Era un acto de lealtad a sus señores y una defensa de su propia identidad contra la marea homogeneizadora del nuevo régimen. Se aferraban a la honra de su clan como un náufrago se aferra a un madero en la tormenta, convirtiendo su inevitable sacrificio en un legendario acto de desafío. Un puñado de almas contra un imperio. El escenario está listo, y las apuestas no podrían ser más altas. La aniquilación total o una defensa que resonará a través de los siglos. Estas son las historias que nos negamos a dejar que se desvanezcan en el polvo del tiempo, las leyendas de coraje imposible que definen el espíritu humano. Si la determinación de Kaihime y la valentía de los defensores de Oshi ya han encendido una chispa en tu interior, si crees que la inteligencia y el conocimiento del terreno pueden, en efecto, enfrentarse a la fuerza bruta, entonces te pedimos que dejes tu marca en este campo de batalla digital. Demuestra tu apoyo con un me gusta y suscríbete a nuestro canal para unirte a nuestra legión. Cada suscripción es un voto por la memoria de estos héroes olvidados. Ahora, regresemos a las murallas de Oshi, porque el error fatal del gigante estaba a punto de revelarse. La esperanza secreta de los defensores de Oshi no era una espada legendaria ni una armadura impenetrable. Era un arma mucho más sutil y letal, una comprensión profunda de la psicología del enemigo. Desde fuera,
La decisión de resistir parecía un acto de suicidio colectivo, un desafío irracional contra una fuerza abrumadora. Sin embargo, para Narita Nagachika y Kai Hime era una jugada de ajedrez calculada. Ellos sabían que no podían ganar una batalla de desgaste ni un asalto frontal. Su única posibilidad residía en no jugar el juego que su enemigo esperaba. Al negarse a rendirse, no solo estaban defendiendo su honor, sino que estaban lanzando un cebo irresistible, apostando todo a que la arrogancia de su oponente sería su perdición. Estaban transformando el campo de batalla físico en un laberinto mental del que Ishida Mitsunari no podría escapar. El objetivo de esta estrategia psicológica era un hombre, Ishida Mitsunari. Los Narita conocían su reputación. Sabían que era un brillante administrador, pero un comandante sin experiencia, desesperado por ganar el respeto militar de su señor, Toyotomi Hideyoshi. Una victoria convencional, una masacre sangrienta y prolongada en los pantanos, no le daría la gloria que ansiaba, solo lo mostraría como un carnicero ineficiente. Necesitaba una victoria que fuera una obra de arte, un golpe de genio táctico que resonara en todo Japón y demostrara su intelecto superior. Los defensores contaban con este ego, con esta necesidad de impresionar. Le negaron la batalla fácil que esperaba, obligándolo a buscar una solución más grandiosa, más compleja y, por lo tanto, mucho más propensa a un error catastrófico. Su ambición era el verdadero campo de minas. Esta manipulación solo era posible gracias al tercer combatiente en el campo de batalla, el propio terreno. El castillo de Oshi no era una fortaleza de piedra en una colina imponente. Era un bastión de tierra y madera entrelazado con su entorno acuático. Los pantanos circundantes eran la verdadera muralla exterior. Cualquier asalto de infantería a gran escala se vería obligado a avanzar lentamente, con el agua y el barro hasta la cintura, rompiendo filas y convirtiéndose en blancos fáciles para los arqueros en las murallas. Un ataque así sería una sangría de hombres y moral, un espectáculo de incompetencia. Los Narita sabían que Mitsunari, al evaluar la situación, vería este atolladero y lo descartaría. El terreno no solo los protegía, sino que activamente guiaba la mente de su enemigo hacia opciones más arriesgadas y desesperadas, que es exactamente lo que querían. Así, la genialidad de la defensa de Oshi se revela no en una sola acción, sino en la perfecta sincronización de su desafío, su terreno y la personalidad de su enemigo. La negativa a rendirse fue el primer movimiento, una declaración que obligó a Mitsunari a actuar. El terreno pantanoso fue el segundo, haciendo que la acción más obvia, un asalto directo, fuera extremadamente costosa e indeseable para un comandante ansioso por la gloria. Esto creó un vacío táctico, una necesidad de una solución elegante, y era en ese vacío donde residía la trampa. Los defensores apostaron a que, en lugar de un largo y tedioso asedio terrestre, Mitsunari buscaría dominar el elemento que definía al castillo, el agua. Estaban, en esencia, invitándolo a cometer el error fatal de creer que podía controlar la naturaleza mejor que ellos. El vasto campamento del ejército de Toyotomi era una ciudad de lona y acero que bullía con una confianza que rozaba el desprecio. Para estos 23,000 veteranos, el rechazo a la rendición no fue un acto de valentía, sino una insolencia campesina que simplemente retrasaba lo inevitable. El aire olía a fuegos de cocina y a saqué, y las risas resonaban entre las tiendas mientras los soldados jugaban o compartían historias de asedios a castillos mucho más imponentes. Las armaduras se pulían sin urgencia, las armas se afilaban por rutina, no por necesidad inminente. Desde su pabellón de mando, Ishida Mitsunari veía el castillo no como una fortaleza, sino como un problema logístico que resolver. Para él y sus hombres, la batalla aún no había comenzado. Estaban simplemente esperando a que el enemigo comprendiera la futilidad de su existencia y se hiciera a un lado. La atmósfera no era de tensión previa al combate, sino de una abrumadora e impaciente certeza. Dentro de los muros de Oshi, el aire era denso y estaba cargado de un silencio completamente diferente. Era un silencio pesado, forjado en la unidad y la resolución compartida. En las murallas, los centinelas no hablaban. Sus ojos estaban fijos en el mar de estandartes enemigos, sus manos aferradas a arcos y lanzas. Cada defensor, ya fuera un samurái con una armadura ancestral o un granjero con un yari improvisado,
Conocía su puesto y el de la persona a su lado. Kaihime y Narita Nagachika se movían entre ellos, no con discursos grandilocuentes, sino con miradas de aprobación y gestos de aliento que valían más que 1000 palabras. El miedo, sin duda, se enroscaba en los estómagos de muchos, pero se mantenía a raya por un propósito mayor: la defensa de sus hogares. No había lugar para la arrogancia ni para la desesperación, solo una determinación sombría, una aceptación colectiva de que la mañana traería sangre. Al amanecer del día del primer asalto, una calma antinatural se apoderó del paisaje. La niebla se arrastraba perezosamente sobre los pantanos, envolviendo la base del castillo y amortiguando todos los sonidos. Era como si el propio mundo contuviera la respiración. Desde las torres de Oshi, el campamento enemigo parecía una bestia dormida, cuyas fogatas parpadeantes eran los últimos rescoldos de sus ojos. Para los sitiadores era el silencio que precede a una ejecución. Para los defensores era la última bocanada de aire antes de sumergirse en aguas profundas y turbulentas. Esta no era la paz, sino el tenso equilibrio entre dos fuerzas, a punto de colisionar, la quietud del ojo de un huracán que estaba a punto de desatar una violencia inimaginable sobre esa pequeña isla de desafío. El tiempo de las palabras había terminado. La respuesta al desafío no se hizo esperar. Al son de los tambores de guerra, que resonaban como el latido de un corazón gigante, la primera oleada del ejército de Toyotomi se puso en marcha. Era una marea de miles de ashigaru, una pared de lanzas y estandartes que avanzaba con una disciplina aterradora sobre el terreno abierto. Su objetivo era simple: aplastar a la pequeña guarnición bajo el peso de sus números, tomar las murallas exteriores y sofocar la rebelión en cuestión de horas. Desde las almenas, los defensores observaban cómo la línea enemiga se acercaba, un monstruo de 1000 cabezas que devoraba la tierra. Pero entonces, la criatura encontró el fango. El avance disciplinado se convirtió en una lucha torpe y desesperada contra un suelo que se negaba a soltarlos, un pantano hambriento que se aferraba a cada sandalia y a cada pierna con una tenacidad mortal. Fue en ese preciso instante cuando el infierno se desató desde las murallas. Con el enemigo inmovilizado y desorganizado, convertido en una masa confusa de hombres que luchaban más contra el terreno que entre sí, los arqueros de Oshi encontraron su paraíso. Bajo el mando de Kaihime, una lluvia de flechas negras cayó sobre ellos con una precisión letal. No era un bombardeo al azar, sino una ejecución metódica. Cada flecha encontraba su blanco en un enemigo expuesto, incapaz de maniobrar o protegerse adecuadamente. Los gritos de guerra se transformaron en alaridos de dolor mientras los soldados caían, ahogándose en el agua fangosa. El campo de batalla se convirtió en una trampa mortal, donde la abrumadora superioridad numérica del atacante se volvió en su contra, creando un cuello de botella humano que solo servía para ofrecer más blancos a los defensores. La retirada fue tan caótica y humillante como el avance. Había sido arrogante. Las tropas de Toyotomi retrocedieron, dejando atrás a cientos de sus compañeros, cuyos cuerpos yacían medio sumergidos en el lodo teñido de rojo. El primer asalto no solo había sido repelido, sino que había sido una masacre unilateral. Para los defensores, fue una confirmación sangrienta de que su estrategia era sólida. Su tierra luchaba a su lado. Para Ishida Mitsunari, fue una bofetada pública, una herida insoportable en su ego. Se dio cuenta, con una furia creciente, de que un asalto directo era una receta para el desastre, un lento desangramiento de su ejército a manos de un enemigo al que apenas podían alcanzar. La vía de la fuerza bruta estaba cerrada. Debía encontrar otra manera, una solución más grandiosa que borrara la mancha de esta humillación inicial. Frustrado, furioso y bajo la inmensa presión de entregar una victoria digna de su señor, Ishida Mitsunari abandonó la táctica de la fuerza bruta y abrazó la del ingenio retorcido. La orden, supuestamente, sugerida por el propio Hideyoshi, era audaz y monumental. Si no podía tomar el castillo por la fuerza, lo ahogaría. Así comenzó el acto de arrogancia más colosal de la campaña: la construcción de un dique gigantesco, una serpiente de tierra y piedra de 28 kilómetros de longitud, destinada a contener las aguas del cercano río Tone y desatarlas sobre la fortaleza. Miles de campesinos de la zona fueron reclutados a la fuerza, trabajando día y noche bajo el látigo de los capataces de Mitsunari.
La escala del proyecto era faraónica, un testimonio del poder del régimen de Toyotomi, capaz de remodelar el paisaje a su antojo para aplastar a un solo castillo insignificante. En apenas 7 días, una hazaña de ingeniería asombrosa y brutal, la monstruosa muralla de tierra estuvo completa. La estructura se alzaba como un monumento a la impaciencia de un hombre, una cicatriz artificial impuesta sobre la naturaleza. Con el dique terminado, las compuertas se cerraron y el río comenzó a hincharse, sus aguas buscando una salida, una víctima. Lentamente al principio, y luego con una fuerza creciente, el agua se desbordó, cubriendo los arrozales y los pantanos, expandiéndose hasta crear un vasto lago artificial donde antes había tierra firme. Desde las murallas, los defensores observaban en silencio cómo el mundo a su alrededor se sumergía, cómo el terreno que había sido su salvación desaparecía bajo un manto de agua oscura y amenazante. Para los hombres de Mitsunari, era un espectáculo de poder divino, la culminación de su plan maestro. El castillo de Oshi, fiel a su apodo, se convirtió en una isla. Rodeado por todos lados por un foso infranqueable, la fortaleza se alzaba ahora desafiante en medio de las aguas crecientes. El castillo flotante había nacido no como una metáfora poética, sino como una realidad tangible y aterradora. Para Mitsunari, este era el momento del jaque mate. Había neutralizado la ventaja del terreno pantanoso de los defensores y los había aislado por completo. Creía que ahora solo era cuestión de tiempo antes de que la desesperación y la falta de suministros los obligaran a arrodillarse. Miraba su obra, el lago artificial que había creado, y veía el reflejo de su propia brillantez. No podía saber que, al intentar controlar la naturaleza, simplemente había desatado una fuerza que no comprendía y que pronto se volvería contra él con una furia implacable. El agua subió, y con ella, el ego de Ishida Mitsunari alcanzó su cenit. Contemplaba su obra maestra táctica, un lago artificial que rodeaba a su presa, una jaula líquida de la que no había escapatoria. El castillo de Oshi era ahora, en efecto, el castillo flotante. Sin embargo, a medida que los días se convertían en una semana, una inquietante verdad comenzó a emerger de las profundidades de su lago. Para su creciente horror, el castillo no se hundía. Construido sobre una elevación natural, un detalle topográfico que su arrogancia había considerado insignificante, la fortaleza se mantenía desafiante por encima de la línea de flotación. El agua lamía las bases de sus murallas, pero se negaba a subir más, incapaz de alcanzar el corazón de la fortaleza. Su arma de asedio definitiva no estaba funcionando como esperaba. La revelación se estrelló contra Mitsunari con la fuerza de una ola. El foso colosal que había construido con el sudor de miles de hombres no era una trampa mortal para los defensores. Se había convertido en su salvación. Había creado, con sus propias manos, la barrera defensiva más formidable que los Narita podrían haber soñado. Un foso tan ancho y profundo que cualquier intento de asalto anfibio sería un suicidio. Sus propias tropas estaban ahora varadas en la orilla, mirando con impotencia al enemigo que habían venido a aniquilar. La ironía era tan aplastante como el agua misma. Su arma más sofisticada había desarmado a su propio ejército. El genio táctico se había burlado de sí mismo, transformando su campo de batalla en una prisión de su propia incompetencia. Dentro de las murallas, el cambio en la moral fue sísmico. La tensión de la supervivencia fue reemplazada por una oleada de esperanza feroz y exultante. Los defensores observaban desde sus posiciones elevadas, viendo la frustración y la confusión extenderse por el campamento enemigo como una plaga. Su fe en su hogar, en la sabiduría de sus antepasados que habían elegido ese lugar preciso para construir, había sido validada de la manera más espectacular posible. El agua, que debía ser su tumba, se había convertido en su guardián. El castillo flotante ya no era un nombre para una fortaleza sitiada, era un estandarte de desafío, un símbolo de su espíritu inquebrantable que se negaba a ser hundido. La marea de la batalla, literal y figuradamente, había comenzado a cambiar, pero la naturaleza, a la que Mitsunari había intentado someter, tenía su propio veredicto. La estación de las lluvias llegó con una furia implacable, desatando aguaceros torrenciales que parecían decididos a borrar el paisaje. Día tras día, el cielo se abrió y el vasto reservorio artificial creado por el dique comenzó a hincharse como un animal moribundo.
El nivel del agua subió a un ritmo alarmante, superando con creces las previsiones de los ingenieros de Mitsunari. El gigantesco dique, construido con prisa y arrogancia, empezó a gemir bajo una presión para la que no había sido diseñado. Las filtraciones aparecieron, la tierra se ablandó y la estructura que representaba el genio de Mitsunari se reveló como una bomba de agua a punto de estallar, una amenaza mucho mayor para sus propias tropas que para el castillo que pretendía ahogar. El pánico comenzó a extenderse silenciosamente entre los sitiadores. Mientras el miedo se apoderaba de los sitiadores, la audacia nacía en los sitiados. Viendo en el caos de la naturaleza su mayor oportunidad, un pequeño y audaz grupo de defensores se preparó para la misión más peligrosa de sus vidas. Al amparo de la noche más oscura y bajo el velo de una lluvia ensordecedora que enmascaraba cualquier sonido, se deslizaron fuera del castillo, moviéndose como fantasmas a través de aguas que conocían como la palma de su mano. Llegaron a las secciones más vulnerables del dique. Con el agua hasta el pecho y el corazón en la garganta, comenzaron a cavar, a desmantelar la obra de su enemigo. No era un acto de vandalismo ciego, era un acto de ingeniería inversa, una liberación calculada de la presión en el punto exacto donde causaría el mayor daño, no a ellos, sino a sus opresores. Primero fue un temblor, luego un rugido sordo que se convirtió en un estruendo atronador. La muralla de tierra, debilitada por la lluvia y saboteada desde dentro, cedió. Una pared de agua, lodo y escombros, liberada de su prisión artificial, se precipitó con una violencia incontrolable, no hacia el castillo, sino hacia atrás, directamente sobre el campamento principal del ejército de Toyotomi. La ola barrió tiendas de campaña, armaduras y hombres por igual, transformando en segundos un campamento militar organizado en un torbellino de muerte y destrucción. Cientos de soldados fueron arrastrados por la corriente o se ahogaron en el lodo, víctimas de la misma arma que su comandante había creado. La brillante estrategia de Ishida Mitsunari se había vuelto contra él de la manera más espectacular y humillante imaginable. El torrente de agua no solo barrió el campamento, aniquiló la autoridad de Ishida Mitsunari. En el caos que siguió, mientras los supervivientes luchaban por salir del lodo que se tragaba a sus camaradas, las miradas ya no se dirigían a su comandante en busca de órdenes, sino con una mezcla de terror y acusación. El arquitecto de su desgracia estaba allí, en su pabellón, contemplando cómo su obra maestra se había convertido en una fosa común para sus propios hombres. La disciplina, el pilar del ejército de Toyotomi, se fracturó instantáneamente. Ya no eran una fuerza de conquista, sino una turba aterrorizada y desorientada, atrapada en un pantano de su propia creación. La espina dorsal del ejército no se rompió por una carga de caballería o una brecha en la muralla, sino por el torrente de agua lodosa que brotó de la arrogancia de un solo hombre. La noticia del desastre se extendió más rápido que la inundación. Las historias, sin duda exageradas por el pánico y la humillación, volaban de unidad en unidad. El gran estratega había ahogado a sus propias tropas. El castillo seguía, intacto, burlándose de ellos desde su isla artificial. La moral se derrumbó por completo. Un ejército que se había considerado invencible ahora se sentía como el hazmerreír de todo Japón. Los samuráis, cuya lealtad se basaba tanto en el respeto como en el miedo, miraban a Mitsunari con un desprecio apenas disimulado. ¿Cómo podían seguir a un hombre que había sido tan espectacularmente superado por un puñado de defensores y por el clima? El colapso no fue solo táctico, sino fundamentalmente psicológico. La fe en el liderazgo, el pegamento que mantiene unido a cualquier ejército, se disolvió en el agua fangosa, dejando solo a individuos asustados y resentidos. La transición de un ejército disciplinado a una multitud en pánico fue brutal y definitiva. El asedio, en la práctica, había terminado. Aunque las fuerzas de Toyotomi aún superaban masivamente a los defensores, habían perdido la voluntad de luchar. El campamento se convirtió en un lodazal de desesperación, donde los esfuerzos se centraban en recuperar los cuerpos y salvar el equipo, no en planificar el siguiente asalto. Ishida Mitsunari quedó aislado, una figura patética rodeada por los restos de su ambición. Su brillante plan no solo había fracasado, sino que se había convertido en el arma más efectiva de su enemigo. El castillo flotante no había necesitado disparar una sola flecha para infligir esta herida mortal.
Simplemente había esperado a que la arrogancia de su adversario se ahogara en su propia genialidad. Batalla había terminado, no por la fuerza de las armas, sino por el peso aplastante de la humillación. Cuando el sol finalmente se atrevió a salir, no iluminó un campo de batalla, sino una ciénaga de desolación. El aire, antes cargado con la tensión del combate, ahora apestaba a lodo, a muerte y a una humedad opresiva. El silencio que se había asentado era más pesado que cualquier grito de guerra, roto solo por los lamentos de los heridos y el zumbido de los insectos que ya comenzaban a reclamar a los caídos. El otrora orgulloso campamento del ejército de Toyotomi era ahora un cementerio líquido, con estandartes rotos y armaduras vacías hundiéndose lentamente en el fango. En medio de esta ruina autoinfligida, el castillo de Oshi se alzaba intacto, sereno, no como una fortaleza que había sobrevivido a un asedio, sino como un monumento silencioso que juzgaba la locura que se extendía a sus pies. La carnicería había terminado, dejando una cicatriz imborrable en la tierra y en la reputación de un hombre. El recuento final de la batalla fue una acusación escrita en sangre. Aunque las cifras exactas se han perdido en la niebla de la historia, las crónicas coinciden en que las fuerzas de Ishida Mitsunari sufrieron cientos de bajas. Lo más humillante no fue el número, sino la causa. La mayoría de sus hombres no murieron por la espada o la flecha, sino ahogados por la propia arma de su comandante, arrastrados por un torrente de agua que debía haber sido su instrumento de victoria. En marcado contraste, las pérdidas entre los defensores fueron asombrosamente leves. Habían repelido a una fuerza casi 40 veces superior, no a través de una batalla sangrienta, sino a través de la paciencia, la inteligencia y una fe inquebrantable en su hogar. La proporción de bajas no hablaba de una victoria, hablaba de una aniquilación unilateral y autoinfligida, un desastre táctico de proporciones legendarias. Sin embargo, el destino final del castillo de Oshi no se decidiría en sus murallas empapadas de lluvia. A pesar de su heroica y exitosa defensa, la guerra se estaba ganando y perdiendo en un escenario mucho más grande. La estocada final no vino de una lanza o un cañón, sino de un mensajero que traía noticias devastadoras. El castillo de Odawara, la principal fortaleza del clan Hojo y el corazón de la resistencia, se había rendido al poder abrumador de Toyotomi Hideyoshi. Con su señor supremo derrotado, la causa de los Narita se había desvanecido. Cumpliendo con su deber feudal, Narita Nagachika rindió el castillo. Las puertas de Oshi se abrieron, no por la fuerza de un ejército invasor, sino por la lealtad a un señor caído. El castillo flotante nunca fue conquistado, simplemente aceptó su lugar en un Japón que ya había cambiado para siempre. El eco más profundo y duradero del asedio de Oshi no resonó en los pasillos de un castillo, sino en el alma de un hombre. La humillación de Ishida Mitsunari fue absoluta y, lo que es más importante, pública. Historia de cómo un brillante administrador fue burlado por un puñado de reclutas y la lluvia se convirtió en una anécdota venenosa, una marca de incompetencia que se adhirió a él como una segunda piel. Esta reputación lo perseguiría sin piedad durante la siguiente década. En el volátil clima político que siguió a la muerte de Hideyoshi, la confianza y la destreza marcial eran la moneda del reino. Mitsunari, manchado por el fracaso de Oshi, luchó por ganar el apoyo incondicional de otros grandes señores de la guerra, quienes secretamente dudaban de su capacidad para liderar en el campo de batalla. La sombra de Oshi se alargó hasta la llanura de Sekigahara, donde esa misma desconfianza entre sus aliados se convertiría en un factor fatal en la batalla que decidiría el destino de Japón. Mientras la reputación de un hombre se hundía en el fango, la de un castillo se elevaba hacia la inmortalidad. El cerco de Oshi trascendió la historia militar para convertirse en una de las leyendas de 1900 resistencia más queridas de Japón. La historia del castillo flotante, la fortaleza que se negó a ser hundida por el poder de un imperio, se grabó en la conciencia nacional como el arquetipo definitivo del David contra Goliat japonés. Se convirtió en un poderoso símbolo de que la astucia, el conocimiento íntimo del terreno y un espíritu inquebrantable podían, de hecho, triunfar sobre la fuerza bruta y los recursos ilimitados. El legado de Kaihime y sus defensores no fue una victoria territorial, sino algo mucho más perdurable.
una fuente de inspiración que demostraba que la verdadera fuerza de una nación no reside en sus grandes ejércitos, sino en la determinación de la gente común que se niega a arrodillarse. Los ejércitos se marchan, los castillos caen en ruinas y los nombres de los grandes señores se desvanecen en las páginas de la historia. Pero a veces, la arrogancia deja una cicatriz tan profunda que ni siquiera el tiempo puede borrarla. Si uno viaja hoy a la antigua provincia de Musashi, puede caminar sobre el legado más duradero de Ishida Mitsunari. No es una estatua ni un templo, sino una larga y sinuosa colina de tierra que serpentea a través de los campos de arroz, conocida localmente como el Ishida Tsutsumi, el dique de Ishida. Esta modesta elevación, cubierta de hierba y árboles, es todo lo que queda del arma monumental que debía traerle la gloria. El dique, su obra maestra de ingeniería, su instrumento de poder absoluto, se convirtió en el epitafio eterno de su fracaso, un monumento involuntario a su propia y colosal humillación. Esta cicatriz en el paisaje es la última guardiana de la leyenda, un narrador silencioso que cuenta la historia mejor que cualquier crónica. Cada metro de esa tierra es un recordatorio de que la naturaleza no puede ser encadenada y de que el espíritu de un pueblo que defiende su hogar es una fuerza más poderosa que cualquier ejército. El dique no habla de la fuerza de Ishida Mitsunari, sino de la resistencia de Kaihime y los 600 samuráis que se negaron a ceder. Es la prueba física y permanente de cómo el castillo flotante nunca fue hundido, y de cómo un puñado de héroes, armados con un conocimiento profundo de su tierra, convirtieron la mayor arma de su enemigo en la causa de su espectacular caída, dejando que la propia tierra contara su historia para siempre.